En este ejercicio nos dice, mediante sumas de Riemann, calcular la integral de menos 2 a 2 de f de x diferencial de x, donde f de x es una función por intervalos. Primero tiene por regla de correspondencia 2x más 4 para valores de x menores que 0 y posteriormente 4 menos 2x es su regla de correspondencia para valores de x mayores o iguales que 0. Bueno, entonces lo que podemos hacer si quieren primero es la gráfica de la función para que tengamos una idea de lo que tenemos que hacer. Entonces ya dibujé mi sistema de referencia, el eje X, el eje Y, y entonces dice que a la izquierda de 0 tiene un comportamiento y a la derecha de 0 tiene otro comportamiento. El primer comportamiento es esta recta de pendiente positiva. ¿Cómo encontrarían su gráfica? ¿Cómo trazarían su gráfica? Quise decir. ¿Qué harían? Para trazar una recta, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan para trazar una recta? La pendiente. Ajá, puede ser la pendiente, y en este caso la pendiente vale 2. Ajá, ¿qué más? Y el punto que corta el eje Y, que es 4. Ok, muy bien. En 4 corta al eje Y. Muy bien. ¿Qué más? Un Entonces punto sobre aquí. la recta, ¿no? Digamos. Perdón. Un punto sobre la recta, ¿no? Exacto, necesitamos otro punto más de la recta. Con 2 puntos de la recta podríamos trazar su gráfica. Ya uno de sus compañeros dijo, pues el punto donde la recta corta al eje Y es en 0,4. Porque cuando x vale 0, y vale 4. Tiene esta forma, y igual a 2x más 4. Entonces, si x es igual a 0, nos quedaría que y es igual a 2 por 0 más 4, o sea, 4. Muy bien, perfecto. Ya tenemos ese punto. Necesito otro. ¿Cómo lo encontraría? Podemos sustituir el 1 Ajá, y ya uno, quedaría. uno no, porque solamente podemos usar valores de x menores que 0. Ah, sí, sí. -1. Exacto, menos 1, sí. Entonces, si x es igual a menos 1, nos queda 2 por, y igual a 2 por menos 1 más 4, que sería ¿cuánto? 2. Ok, José Carlos, 2. Muy bien. Entonces nos quedó para el otro punto, que sería q, imagínense, menos 1, 2. Menos 1, perdón, menos 1, 2, que está aquí. Ese es mi punto q. Y ya con estos dos puntos, trazo mi recta. Ok, déjenme usar otro color. Listo, ahí está. Esta es la primera parte de mi recta. Ok, ya está. Ahora, después del eje del origen, a la derecha del origen es otra recta de ecuación 4 menos 2x. Otra vez, para poder graficarla, pues necesito 2 puntos. Entonces, y igual a 4 menos 2x, ¿qué podemos usar otra vez? Si x es igual a 0, aunque aquí recuerden que como el valor de 0 es en este valor, el intervalo es abierto, pues aquí sería un circulito que está hueco por dentro, ¿no? Porque no considera ese valor, pero lo usamos como referencia. Muy bien. Y ahora sí, la otra regla de correspondencia ya lo considera. Y eso lo aprendimos en cálculo y geometría analítica porque nos decía, para que sea una función, para un valor de x solamente tiene que tener asociado uno y solo un valor de y. Entonces, si en los dos estuviese cerrado, ya no sería una función. Entonces, por eso una lo considera abierto y la otra cerrado. Muy bien. Entonces, si x es igual a 0, para esta otra regla de correspondencia nos quedaría que y es igual a 4 y nos vuelve a quedar este punto que ahora sí ya se cierra. Muy bien, perfecto. Y ahora, usando el valor que habían dicho hace rato, que x es igual a 1, nos quedaría que y es igual a ¿cuánto? 4 menos 2 por 1, que sería, ajá, 2. Muy 2. bien, perfecto. Entonces, en x igual a 1, y vale 2 y aquí está la otra parte de mi gráfica de mi función. Ahí está. Muy bien, listo. Ya está. Entonces me están pidiendo a mí que encuentre el área mediante sumas de Riemann, calcule la integral definida, que se interpreta como el área debajo de esta función y por encima del eje X, en el intervalo de menos 2 a 2, que sería esta de aquí. Esa sería. Y sin hacer sumas de Riemann, yo ya puedo decir su valor. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál sería el valor de área? 8.
Ok, muy bien, 8 unidades de área. ¿Cómo lo sacaste? Yo estoy de acuerdo contigo, pero si alguno de tus compañeros tiene duda, ¿qué le dirías que hiciste? Pues solo ocupé la fórmula para sacar el Ajá, área de un triángulo, ajá, ¿qué es? que es base por altura sobre 2. Exacto, muy bien. Y la base vale 4 unidades y la altura 4, entonces 4 por 4, 16 sobre 2 es 8. Muy bien. Este es el valor al que debemos de llegar, pero nos están pidiendo que sea forzosamente mediante el método de sumas de rimas. Ya está. Bueno, entonces, para que lo podamos resolver por el método de sumas de rimas, pues ya vamos a ponernos a trabajar, aunque ya sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces, en una tarea, si su gráfica es así de simple, y puedan calcular su resultado con una expresión como la que dijo su compañero, háganlo para que sepan a qué resultado deben de llegar. Y si se equivocan, pues ya sepan que hay que revisar algo porque no llegaron a la respuesta correcta. Bueno, entonces decimos que la integral de menos 2 a 2 de f de x diferencial de x se puede calcular como la integral de menos 2 a 0, que es la primera parte de mi función, de menos 2 a 0. ¿Y cuál es la regla de correspondencia que aplica para la sección que va de menos 2 a 0? ¿Cuál es la regla de correspondencia? Adelante, Daniela, te escuchamos. Muchas gracias. Sería 2x más 4. Exacto, 2x más 4 diferencial de x. Y luego sería la integral de 0 hasta 2. ¿Y cuál es la regla de correspondencia que aplica desde 0 hasta 2? Tú misma, Daniela, por favor. 4 menos 2x. Exacto, 4 menos 2x diferencial de x. Muy bien, entonces tenemos una integral y dos integrales que tenemos que resolver por sumas de Riemann. Entonces vamos a hacer cada una de ellas por separado. Entonces ahora sí, ya que tenemos esas dos integrales, es como si fuesen solo dos problemas en uno. Entonces, ¿quién me ayuda con comenzando la integral 1 y luego alguien más que me ayude con la integral 2? Adelante, Johnny, te escuchamos. Para uno, ajá. Para el primer integral, pues usamos la formulita que dice que es x elevado a la n más 1 sobre n más 1. Ah, ¿Sí, pues, no? recuerda que, ajá, lo que queremos No, es, sí. espera, lo que queremos hacer es representar a una integral Ah, definida como el límite de una suma bueno, de Riemann. calculamos delta de x, pues. Exacto. Ah, sí, estoy resolviendo las integrales, ya dice. Ya, Eh, perdón. no te preocupes. Esta es la que queremos resolver. Ok, muy bien. Entonces tú dices que comencemos con delta x. Muy bien. ¿Cómo calcularías delta x? Restando el extremo superior menos el inferior y dividido Muy entre bien. Exacto. Entonces dijo su compañero Johnny, restando el extremo superior menos el extremo inferior y dividiéndolo entre n. Entonces, delta x vale 2 sobre n. Muy bien, Johnny. ¿Qué más? Perfecto, estoy de acuerdo. Ok, ahora pues buscamos ahora sí que el ix, Ajá, delta x, perdón, es el término yésimo, ajá, y que sería, pero como el extremo inferior es 2 y la menos regla es 2. que, ajá, es menos 2, perdón, Ajá, eso lo tenemos que sumar con el delta de x, que ajá, es más y 2 veces, más 2 exacto. sobre n. Exacto, muy bien. Bueno, voy a poner la expresión que tú ya me dijiste. Entonces, XY se calcula como el extremo inferior más y veces el delta X. Entonces, sustituye los valores y ya. Ya me los habías dicho, pero repítelos, por favor. Ah, bueno, sería menos 2 más Ajá, 2 y entre n. exacto, 2 y entre n. Perfecto. Y luego, vas muy bien. Luego, ¿qué Ahora los harías? tenemos que sustituir. Ajá, evaluar a la función en XY, o sea, evaluar a la función en menos 2 más 2i sobre n. Muy bien, ¿qué te quedaría? Ya tu función es esta, porque estamos con la integral 1. El límite cuando n tiende a infinito. No, no, solo es evaluar a esta en este valor. Ah, ya, perdón. Sí, sería 2 Ajá, que multiplica ajá, a menos 2 más sí, 2 y entre n, perfecto, eso más 4 perfecto. Simplifícalo de una vez si puedes. sería menos 4 Ajá, muy bien. más 4 veces i entre Ajá, n. sí, más 4, ¿no? Ujú. Y Ajá, pues ya podemos simplificar más, menos 4 con ajá. ese 4, pues ya sería 4 i sobre n. Exacto, muy bien. Entonces, f de x y
es igual a 4i sobre n. Muy bien. Entonces, continúa, Johnny. Ahora sí, la integral de menos 2 a 0 de 2x más 4 diferencial de x es igual a el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de quién. De 4i entre n. Ajá, Multiplicado por, ¿dónde está esa cosa? Ah, por 2i entre n. 2 Digo, entre por n. 2 entre n, perdón. Exacto, muy bien, perfecto, muy bien, Johnny, muchas gracias. Ya nos ayudaste mucho. Entonces vamos a darle la oportunidad a alguien más de concluir ya esta parte del ejercicio. Muchas gracias, Johnny. Entonces, ¿quién quiere concluirlo? Ya representó su compañero a la integral definida como el límite de una suma de Riemann. Entonces, ya que les hace falta para concluirlo. ¿Quién quiere continuar? Ah, perdón, Carlos Troncoso, te escuchamos. Pues lo primero sería multiplicar lo que ya tenemos en la suma. Ajá, muy bien, perfecto. Entonces sería Quedaría el límite como... cuando sí, n tiende a infinito, desde que igual con 1 hasta n, ¿de quién? de 8i sobre n cuadrada. Exacto, muy bien, Carlos. Luego, Después ahí hay que sacar la 8 sobre n cuadrada y quedaría como ajá, límite de n cuando tiende a infinito de 8 sobre n cuadrada por la suma desde i igual a 1 hasta n de i. exacto, muy bien. Sacamos los términos constantes, perfecto, Carlos, listo. Y esta es una fórmula especial que ya sabemos su valor, ¿verdad? Entonces nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 8 sobre n cuadrada por la suma desde que igual con 1 hasta n de i, ¿cuánto vale? En términos de n. N por n más 1 sobre 2. Exacto. Muy bien, muy bien. Y ya entonces, a partir de esto, podemos desarrollar, como les dije la última sesión, o ya a simple vista podemos dar su valor. ¿Cuál sería el valor, Carlos? ¿Cuánto vale ese límite? El numerador va a ser de grado 2 y Ajá, va a muy tener bien. un coeficiente de 8 y el Ajá, denominador va a ser de grado 2 y va a tener un exacto, coeficiente de 2. Entonces exacto. el límite va a ser 4. 4, muy bien, listo. Esa es la respuesta correcta. Muchas gracias, pero pues no hemos terminado porque les decía, son dos integrales, entonces hacemos ese proceso dos veces nada más. Es lo único que está cambiando en este ejercicio, pero pues quería mostrarles diferentes versiones de ejercicios que preguntan en la serie. Entonces ahora, ¿quién quiere ayudarnos con el ejercicio 2? Adelante, muchas gracias. Voy, déjenme ponerle para 2, para la integral 2. Entonces, ¿cómo comenzarías, José Carlos Cepeda? Te escuchamos. Sería, bueno, primero definir los límites A y B de la integral Ajá, y después sacar delta X, ajá, ok, ok. Entonces, A, ¿quién sería? que es ¿Quién sería 0 y B? B es 2. Exacto. Y delta X entonces vale. Serían 2 menos 0, Exacto, n. exacto. B menos A entre N, que es 2 menos 0 sobre N. Entonces delta X vale 2 sobre N. Muy bien. Luego, Después tendríamos que sacar XY. ajá, que se calcula como el valor A más I veces el delta X. Sí, Entonces, bueno, A es 0 más ajá, Y es, bueno, sería 2i sobre n. exacto. Entonces, voy. Entonces dices que XY es 2i sobre N. Muy bien. Y luego, Luego tenemos que, bueno, tenemos que XY la tenemos que evaluar en la función. exacto, evaluar a la función en XY, o sea, evaluar a la función en 2i sobre N, pero la función de la integral 2, o sea, ahora esta, Sí, 4 sí. menos 2x, entonces, ¿qué te quedaría? Sería 4 menos Ujú, 2 veces 2i sobre n. exacto. O sea, sería 4 menos, 4 menos 4i sobre n. perfecto, ya está. Ok. Luego, Ya podemos convertir nuestra suma integral de de, ajá, nuestra integral definida en una suma de Riemann. Ok. La integral de 0 a 2 de 4 menos 2x diferencial de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que, permítanme, desde que i es igual a 1 hasta n de quién. sería de 4 menos 4i a la n Ajá, 4i sobre n. por, que es lo de delta x, que es 2 sobre n.
Exacto, muy bien. Muchas gracias, José Carlos. Ahora ya, Fet, continúa, por favor. Pues tendríamos que desarrollar el producto, ¿no? Ok, sí, ajá. Entonces quedaría el límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 8 sobre n menos 8i sobre n cuadrado. 8 sobre n menos 8i sobre n cuadrada. Ok, ya está. Y luego, Podríamos separar la suma en dos en notaciones sigma. ok, muy bien, porque tenemos la suma de dos expresiones. Bueno, en este caso la resta de dos expresiones. Ok, entonces quedaría el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la suma desde que igual con 1 hasta n, ¿de quién? De 8 sobre n. De 8 sobre n. Muy bien, voy a poner aquí un paréntesis. Ajá. Luego sería menos. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 8i sobre n cuadrado. Ok. Desde igual a 1 hasta n de 8i sobre n cuadrada. Muy bien. Entonces aquí es como un punto que que he observado que les cuesta un poquito de trabajo porque como no tiene término que contiene ahí esta expresión, la sacan de la notación sigma. Pero recuerden que si hacen eso no es tan mal, pero deben dejar un 1. Por otro lado, también lo pueden dejar así y como es una constante, sabemos de la propiedad que dice que la suma desde que igual con 1 hasta n de una constante es la constante por n, simplemente. Entonces, ya sea que lo saquen, pero dejen un 1, o ya sea que directo apliquen la propiedad, como ustedes quieran, es lo mismo, no pasa nada. Entonces, ya ¿qué harías tú? ¿Lo sacarías o aplicarías la propiedad? Y pues la propiedad, y pues ya Ok. nos quedaría 8n sobre n, que sería simplemente 8. Exacto, 8 sobre n por n. Muy bien, voy a dejarlo así indicado para que vean qué hicimos. Ok, listo. ¿Y luego? Luego ya podríamos sacar la constante de la otra sumatoria, y Exacto, muy sería bien. 8n cuadrada 8 sobre n por cuadrada, la sumatoria, ajá, desde que por la igual con sumatoria 1. de i igual a 1 hasta n de i. Ajá, exacto. Muy bien, y eso entonces sería igual al límite cuando n tiende a infinito de, ya dijiste que era simplemente 8 para esta parte. Muy bien. Y ahora, ¿cuánto vale la suma de i desde que igual con 1 hasta n en términos de n? Es n por n menos 1 sobre 2. N por N n más más 1, 1. perdón. Exacto. N por n más 1 sobre 2. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Estoy de acuerdo. Ok. Entonces vamos a... ya, bueno, tú si quieres ya dime cuál es la respuesta. El límite de una constante, pues es la constante. Entonces es 8. Y el límite de esta segunda parte, ¿cuánto vale? Sería 4. Exacto. 8 menos 4 es 4. Ya está. Entonces ya terminamos porque teníamos la integral desde menos 2 hasta 2 de f de x diferencial de x, nos quedó 4 más 4, o sea, 8 unidades de área o unidades cuadradas, como ustedes quieran, que era la suma de esta primera parte más la suma de esta segunda parte. Y ya. Entonces, ya sabíamos, desde el principio nos dijo uno de sus compañeros, que el resultado era 8 unidades de área. Y ya con el método de sumas de Riemann nos quedó el mismo resultado, 8 unidades de área. Y alguien podría decir, pero si es tan sencillo, ¿por qué tenemos que complicarnos tanto? Pues solamente para practicar el método. Esa es la razón, necesitábamos practicar este método. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios más y ya pasamos a lo siguiente. Pero si tienen alguna duda, por favor, levanten su mano, abran su micrófono y si no, terminen de copiar. Entonces dice, mediante sumas de Riemann calcular la integral de menos 5 a 8 de la función constante 3 por diferencial de x. Muy bien. Entonces, ¿quién quiere ayudarme a resolver este ejercicio? ¿Las escuchamos o los escuchamos? Adelante. ¿Quién quiere comenzar? Entonces recuerden que tenemos que ver quién es A, quién es B, quién es la función, cuánto vale delta X, cuánto vale XY y ya. Entonces, Diana, ajá, te escuchamos. Adelante, por favor.
Tenemos que ver primero el valor de A y de B, Exacto, donde B vale 8 y A vale menos 5. exacto. Y de ahí sacamos delta de X, Ajá, que es igual a 8 menos 5 sobre N. exacto. Entonces es 8 menos 5 entre n. Ok, entonces ¿cuánto sería? Delta x es igual a qué? 3N. Exacto, 13 sobre n. Muy bien. Listo. Y luego, Después sacamos XY, ajá, ok, que es igual a A más I delta X. exacto, ajá, Entonces sería menos 5 ajá, más I ajá. eh, por 13 sobre N. Perfecto, muy bien. Y luego, Y pues sacamos el resultado, que sería... primero identificar a la función. ¿Quién es la función? Ah, sí, la función es 3 delta X. No este no se usa. Ajá, solo es 3. 3, ok. Ajá, ok, muy bien. Entonces, ahora evalúa la función en XY, o sea, evalúa tu función en menos 5 más 13i sobre n. Entonces, no olviden, si por ejemplo mi función es seno de x, cuando yo la evalúe en pi, me quedará seno de pi. Evaluar una función consiste en sustituir la variable independiente por un valor específico. Entonces, estoy diciendo ahí que en mi función constante 3, tengo que, a donde aparezca x, tengo que sustituir el valor de menos 5 más 13i sobre n, pero ¿qué observas de esta función, Diana? Pues que no la podemos sustituir. No, no hay x que evaluar, exacto. ¿Por qué? Porque es una función constante que no importa cuánto valga x, siempre va a seguir tomando el mismo valor. Es una función constante. Entonces, ¿cuál sería el resultado de evaluar a esta función en esta expresión? Johnny, ajá. 10. Johnny, ya. 3, exacto. 3, ese es el resultado. Por eso les decía, les voy a ayudar a resolver un ejercicio donde aparezca una función constante, porque luego eso les causa conflicto. Entonces, nuestra regla de correspondencia es 3. Y cuando yo quiera evaluar a mi función en este valor de xy, pues no va a cambiar. ¿Por qué? Porque las funciones constantes tienen un mismo comportamiento, un comportamiento uniforme. Para cuando x valga menos 10, la función tomará una altura de 3. Cuando x valga menos 7, la función tomará una altura de 3. Cuando x valga 0, la función tomará una altura de 3. Y así para cualquier valor de x, la función seguirá tomando siempre el valor de 3, porque las funciones constantes son así, toman un valor fijo y no cambian de valor. Entonces, por eso, aunque me pidan evaluar a esta función en esta expresión, va a seguir quedándome 3 porque no hay x donde evaluar esta expresión. Y así se queda. Así de simple. Muy bien. Entonces, gracias, Diana, por tu ayuda. Ahora, ¿cómo continuarías tú, Johnny? Oye, ¿cómo, cuál fue su pregunta? Perdón, no escuché. ¿Cómo continuarías ya? Ah, pues, Ya tienes todo. Entonces, solamente nos falta reescribir a la integral definida como el límite de una suma de Riemann. Entonces, ¿cómo ok, quedaría? pues como bueno, sería 3 multiplicado, bueno, sería el límite cuando n tiende a infinito, Ajá, la suma de i igual a 1 hasta n, ajá. de 3 multiplicado por delta de x, que sería 13i entre, bueno, sí, 13i entre n, perdón. No, solo 13 sobre Ah, n. perdón, sí. Sí, sí, Ajá, sí. porque aquí este delta x no contiene ahí. Ok. Para simplificar eso, multiplicamos el 3 por 13 y sería Ajá, 39 sobre n. ajá. Entonces, Permíteme un momentito, por favor. Entonces dice su compañero que al simplificar el argumento de la suma, quedaría 39 sobre n. Ok, ya está. ¿Y luego? ok, sacarías n como constante o simplemente por la regla de la suma de la notación Ajá, técnica, ajá, que esa constante se multiplica por n, n con n lo elimino, entonces ajá. quedaría 39 unidades cuadradas. Exacto, muy bien. Entonces quedaría solamente el límite cuando n tiende al infinito de 39 y sabemos que el límite de una constante es la propia constante. Ya está, muy bien, Johnny. Y este es el resultado, 39 unidades de área o
39 unidades cuadradas. Ok, perfecto. Entonces nos dice, mediante sumas de Riemann calcular la integral de menos 10 a 0 del valor absoluto de x más 5 diferencial de x. Bueno, entonces lo único que tenemos que recordar sobre nuestro curso previo de cálculo y geometría analítica es que las funciones con valor absoluto tienen más de un comportamiento, o sea, son funciones por intervalos también. Entonces solo hay que recordar cómo es que se definían esas funciones por intervalos. Entonces, Johnny, sí, te escuchamos. Lo que iba a decir, profe, en este caso serían dos integrales, ¿no? Una Exacto. con x más 5, siempre y cuando x, bueno, si son números negativos y si es positivo sería lo mismo, ¿no? Pero, Exacto, exacto, exacto. Muy bien, Johnny. Perfecto, perfecto. entonces, Ajá, te escuchamos. ¿me escucha? Sí. Es que se me traba, profe. Pero sí te escuché perfecto. No te preocupes. Sí te escuchó lo que dijiste. Entonces, esta función, nada más quiero hacerles un breve repaso de esto. Muy, muy sencillo, ¿eh? No se preocupen. No nos vamos a tomar más de 3 minutos. Entonces, para las funciones polinómicas de grado 1, para encontrar sus reglas de correspondencia, tenemos que seguir esta estrategia. Pongan mucha atención, por favor. Entonces, lo primero es que el argumento lo igualamos con 0, porque así encontramos el valor donde cambia de comportamiento. Entonces, en este caso, cambia de comportamiento en menos 5. Posteriormente, vamos a asignar a la expresión que está dentro del valor absoluto, vamos a asignarle un signo negativo y posterior un signo positivo. Y ya está. Entonces, esta primera regla aplicará para valores de x menores al valor donde cambia de comportamiento, y la segunda regla de correspondencia aplicará para valores de x mayores o iguales al valor donde cambia de correspondencia. Y alguien podría preguntar, ¿y siempre va a ser así? Sí, siempre va a ser de esa manera. Pero les repito, siempre y cuando el argumento sea una función polinomial de grado 1. Ya si es una función polinomial de grado 2 o 3, o una función trascendente, ya no aplica lo mismo. Ahí, si la función dentro del valor absoluto es cualquier otra que no sea polinomial de grado 1, lo más conveniente sería trazar su gráfica, y el valor absoluto lo que hace es arrojar exclusivamente resultados positivos. Entonces, si es cualquier otra función que no sea una función algebraica de grado 1, trazan la gráfica de la función y todo lo que quede debajo del eje X se refleja. ¿Por qué razón? Pues porque les decía que el valor absoluto hace que la función arroje exclusivamente valores positivos. ¿A qué me refiero? Pues imagínense que yo tengo valor absoluto del coseno de X. Entonces trazo la gráfica del coseno de X. Ahí está. Entonces, la gráfica del coseno de X es más o menos así, que es una función periódica, o sea que se repite. Aquí está, hacia la derecha y hacia la izquierda. Muy bien, esta es la gráfica de la función coseno de X. Pero aquí me están diciendo valor absoluto del coseno de X. Y entonces les decía, un valor absoluto lo que hace es arrojar exclusivamente resultados positivos. Entonces, todos estos que están aquí abajo no se van a poder obtener. ¿Por qué? Porque al estar dentro de un valor absoluto, estos van a ser positivos. Y entonces simplemente lo que tendría que hacer es reflejar esas secciones de área por encima del eje X. Y entonces ya mi gráfica de valor absoluto de coseno de X quedaría de esta manera. Así está. Y aprendimos también en el curso de cálculo y geometría que cuando a una función la reflejo respecto al eje X, a su regla de correspondencia simplemente la multiplico por menos 1. Entonces esta sería menos coseno de X, menos coseno de X, y a lo que no se reflejó, pues es la misma regla de correspondencia. Y ya. Entonces esta estrategia que utilicé, aplica para el valor absoluto de cualquier función trascendente o polinomial de grado 2 o mayor. Trazar la gráfica y reflejar todo lo que quede por debajo del eje X. Simplemente la regla de correspondencia se modifica multiplicando por un signo menos. Muy bien. Pero les decía, si la función es una función lineal como esta, entonces simplemente lo que hago es igualar a 0 el argumento del valor absoluto. Con eso determino el valor donde cambia de comportamiento y comienzo asignando un signo menos y posteriormente asignando un signo más. Ese es el proceso que siempre va a aplicar, pero si no les queda claro
Y si lo vieron diferente en su curso previo, pues háganlo como lo vieron, no importa. De todas formas, tienen que llegar a estas dos reglas de correspondencia, esta y esta en específico. Cómo se los hayan enseñado y cómo lo hagan, no importa. Simplemente lo importante es que lleguen a estas dos reglas de correspondencia. Estas dos deben de ser y tal cual el signo, muchachos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, dando de la grabación. Ok, Diana, entonces, la integral de menos 10 a 0 del valor absoluto de x más 5 diferencial de x, ¿a qué sería igual? Sería igual a la integral de menos 10 a menos 5 ¿Sí? de 5 menos x. No, de X menos más. x menos 5, ¿no? Porque, Menos x menos 5, sí. ajá, porque multiplica los dos, ok, sí. Ujú. En Diferencial de delta de x, x. ajá, Ujú. Más sería, sí, o igual. sí, más, Sí, más. ajá, La integral de menos 5 es 0. ajá, De x más 5 delta de x. exacto, diferencial de x. Este se llama diferencial de x y este ¿Verdad? es Sí, diferencial. delta de x. Ok, muy bien, Diana, muchas gracias. Entonces, ahora esta es nuestra integral 1, esta es nuestra integral 2. Ok, entonces, ¿quién me ayuda con la integral 1? Adelante, Parmis, muchas gracias. Voy a ponerla aquí para la integral 1. Adelante, te escuchamos, Parmis. Lo primero que hacemos es encontrar A y B. Exacto. Entonces, A es igual a menos 10 y B es igual a menos 5. ¿Sí? F de X es igual a menos X menos 5. Ajá, muy bien. Pues, de ahí encontramos a delta X. Ajá, que es B menos A sobre N. Entonces, sustituyendo los valores que ya determinaste, ¿qué te quedaría? Menos 5 más 10. Ajá, menos 5 menos 10, que es más 10, estoy de acuerdo contigo. Y entonces delta X sería 5N. 5 sobre 5 N. Muy bien. Exacto, Parmis. Muchas gracias. Luego, de ahí luego necesitamos encontrar a X, Y. exacto, que se calcula como A más I veces delta X. Y entonces, sustituyendo los valores que ya calculaste, ¿quién sería X, Y? Menos 10 Ajá, más 5i entre n. exacto. Más 5i sobre n. Muchas gracias, Parmis. Entonces, Delia, ¿cómo continuaría? Profe, es que tenía una duda de Ah, antes. sí, adelante, adelante, sí. ¿Por qué se pone de menos 10 a menos 5 si menos 5 no está contemplado en el límite? Porque fíjate que nuestra gráfica de nuestra función, que no la hicimos, ese valor absoluto de x menos 5, entonces sería 1, 2, 3, 4, aquí está. Es una gráfica como esta. Muy bien. Ya está. Entonces, este primer comportamiento va desde el menos infinito hasta el menos 5, pero bueno, a nosotros solo nos interesa desde menos 10 hasta menos 5, y el segundo empieza en menos 5 y termina en 0, el segundo comportamiento. Déjame marcarlos, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Aquí está. Eso es lo que nosotros necesitamos analizar. Entonces, necesitamos este valor de área y luego este otro. Y ponemos el menos 5, aunque el intervalo es abierto, pues porque nuestro intervalo de análisis para la integral completa, que es de la que partimos, sí considera ese valor de menos 5. Sí lo considera, aunque esta sección no lo considera. Y es que nosotros estamos calculando el valor de área haciendo que el número de particiones tienda al infinito. Entonces, necesitamos considerarlo para que nos dé el valor real de área. Si no, estaríamos omitiendo ese pedacito de área que está en ese punto en particular. Y probablemente después de esto te surja otra duda, porque en las propiedades de la suma de Riemann, nosotros dijimos, bueno, en las propiedades de la notación sigma para representar a una suma, dijimos, por ejemplo, que la suma desde que igual con 1 hasta n de i, bueno, hasta 8, imagínate tú, desde 1 hasta 8 de i, se podría partir como la suma desde que igual con 1 hasta 4
de i más la suma desde que igual a 5 hasta 8 de i, que estos no se podían repetir. Tal vez es a donde está tu duda más grande, que en esta notación sigma para representar a una suma, este número no se puede repetir, porque si se repite, entonces estaríamos duplicando ese elemento, pero no es la misma propiedad para la integral definida. Esta no es la misma. Esta propiedad no aplica para la integral definida. De hecho, ahorita la vamos a revisar esa propiedad. Ahí sí, en una integral definida que va desde hasta b de f de x diferencial de x, yo la puedo partir en la integral de a a c, donde c es un valor entre a y b, y posteriormente tengo que volver a comenzar en c y terminar en b. Aquí sí, esta sí es la propiedad de la integral definida. Donde termine, debo de comenzar. Esa es la razón por la cual estamos repitiendo este valor, aun cuando la primera regla de correspondencia no está considerando ese valor. Por esta propiedad que no hemos visto, de hecho. Sí, justamente esa era mi duda. Sí, sí, sí. Pero te decía que esta no es la misma que esta propiedad. Esta aplica para la notación sigma para representar a una suma, y aquí sí, este número no se puede repetir aquí abajo, pero en la propiedad de la integral definida sí debe de repetirse para que se considere toda el área. Si no lo repites, estás omitiendo una sección de área. Por ejemplo, si nada más hubiésemos puesto aquí, en este mismo ejercicio que te surgió la duda, hubiésemos puesto de -10 a -4, para que no se repita el -5, entonces estarías omitiendo esta sección de área. ¿Sí, Delia? Y es Sí, para profe. no omitir, por eso se repite este límite de integración. El superior de la primera integral se repite como límite inferior de la segunda para no omitir ninguna sección de área. Esa es la razón, para no omitir ninguna sección de área. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muchas gracias por tu pregunta. Entonces, de todas formas, ¿quisieras ayudarme a continuar? Sí. Ok, te escuchamos entonces. ¿Cómo continuaría? Tendríamos que sustituirlo en f de x. Ajá. Evaluar a f de x en xy, ok. O sea, evaluarla en -10 más 5y sobre n. ¿Y qué te quedaría? Aquí Espérame. aquí Ya. está f de x. Sí, no lo encontraba. Sería menos, bueno, no, sería 10 menos 5y sobre n, Ajá. menos 5. Ok, y eso se simplifica como, Menos 5y sobre n, ajá, más 5. más 5. Muy bien, ya estoy de acuerdo. Y luego, ya tenemos todo para representar a la integral de -10 a -5 de -x menos 5 diferencial de x como el límite de una suma de Riemann. Entonces sería el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de quién. De menos 5y sobre n más 5 ¿Sí? por, ¿dónde está? 5n. Ajá. Bueno, 5 sobre n, perdón. Exacto, por 5 sobre n. Muy bien, ya está ahí. Y gracias. Entonces, ¿quién quiere continuar? Gracias, Delia. ¿Quién quiere continuar para que les dé oportunidad a todos sus compañeros? ¿Quién quiere seguir? Anímense, muchachos. No pasa nada si se equivocan. Tampoco pasa nada si preguntan. Adelante, adelante. Las escuchamos y los escuchamos. Anímense, anímense. José Carlos, gracias. Por favor, continúa. Ya sería únicamente multiplicar. Ajá. Quedaría, Ajá. Perfecto. quedaría, bueno, el límite de n cuando tiene infinito Ajá. de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, Ajá. de menos 25i Ajá. sobre n al cuadrado, más Menos 25i sobre n al cuadrado. Ajá. más 25 sobre n. Exacto. Muy bien. ¿Y luego? Después de eso ya podemos separar y sacar Sí, constantes. sí, Sería perfecto. el límite de n cuando tiene infinito de la sumatoria de i igual a 1 sobre n, de menos 25 sobre n al cuadrado. Ajá. Bueno, yo ya saqué Ah, las perdón, constantes. perdóname. Entonces,
El límite cuando n tiende a infinito de De menos menos 25 sobre n cuadrada de que multiplica a la suma desde que igual a I. 1 hasta n, ajá, de i, perfecto, gracias, sí. Más la sumatoria de n, Desde bueno, que igual la con 1 hasta sumatoria, n, ajá, ajá, de, de 25 sobre n. exacto, ya. Ahora sí, muchas gracias. Gracias. Ahora, gracias José Carlos. Ahora, Héctor, habías levantado la mano. Continúa tú, por favor. Después lo que hacemos es usar las propiedades, bueno, Ajá, las muy bien. fórmulas también. Ajá, Entonces quedaría como límite de menos 25n cuadrada, sí, menos 25 sobre n cuadrada, perdón, sí, por n ujú, por n más 1 sobre 2, sí, más 25n sobre n, exacto. 25 sobre n por n. por n, muy bien. Que es el valor de la suma desde que igual con 1 hasta n de una constante, ¿no? La Ujú. constante por n, muy bien, perfecto, ya está. Y ya calcula sus valores de esos límites, por favor, Héctor. Sí, al primero quedaría menos Ujú, 25 medios sí, y el segundo 25, más 25. exacto. Y entonces quedaría 25 ujú, medios. sí, 25 medios, unidades de área, listo, ya está. Entonces vamos a tomar un momento para que copien y continuamos con la parte 2, con la integral 2, perdón. Listo, ok. Entonces, para la segunda integral, ¿qué haríamos, Leonardo? Bueno, pues tenemos esa segunda integral en la que primero ponemos nuestros datos de A y B, Ajá, ok. en la que A es menos 5, B es 0. Ajá, muy bien. Y pues bueno, también está pues la función que es X más 5. Sí, muy bien. Después, bueno, yo le digo triangulito X, pero no me acuerdo cómo se llamaba Delta bien. X, delta X. Ajá, Delta X. ajá, Delta X va a ser igual a B menos A sobre N, ajá, en la que, bueno, B es 0 menos por menos 5 sobre N, ajá, exacto. Y por lo que delta X queda, como 5 sobre N. perfecto, gracias, gracias. Y luego, Ahora vamos a tener que conseguir X y, ajá, en la que, pues bueno, su fórmula que es A más I, delta X por delta de ajá, X, exacto. que esto va a ser igual a menos 5 más I por 5 sobre 1. Menos 5 más I por 5 sobre N. Muy bien. Y Que va a ser quedaría, ajá, menos 5 más 5i sobre n. perfecto, muchas gracias. Y posteriormente, Bueno, posteriormente ya nada más tendremos que poner en la función que pues bueno es fxy ajá, y pues bueno f va a ser, lo metemos como menos 5 más 5i sobre n, ajá, en la que, ¿cómo se llama? quedaría al evaluarla en esta expresión a esta función que te quedaría. Quedaría como menos 5 más 5i sobre n más 5. Exacto. Y Que simplificando, al cancelarlo queda como 5i sobre n. ok, muy bien, muchas gracias. Entonces ahora le preguntamos a Carlos Troncoso cómo continuaría. Bueno, lo siguiente que tendríamos que hacer ya nada más es sustituir en la suma de Riemann. Ajá. Entonces Nos va a quedar la integral definida de que hicimos ahora fue de de menos menos 5 5 a 0, ajá, de de x más x más 5, 5 de x. ajá, es igual a qué? Es igual al límite de Cuando cuando n tiende a sea infinito, infinita, ajá, de la suma desde n igual a 1, desde igual a 1 hasta n, ajá, de f de xy, que es 5i sobre n, ajá, por delta x, que es 5n, 5 sobre n. exacto, muy bien. Y entonces, Y ¿cómo ahí continuar? hacemos la multiplicación, nos va a quedar igual límite de cuando n tiende a infinito, de la suma desde igual a 1 hasta n de 25i sobre n cuadrado. Exacto, Y ahí sacamos el 25 sobre n cuadrado y ok, la otra queda como una suma de Gauss normal. exacto, exacto. Entonces sería límite cuando n tiende a infinito de 25 sobre n cuadrada de la suma desde x igual con 1 hasta n de i. Ok, y entonces sería el límite cuando n tiende a infinito de
25 sobre n cuadrada por n por n más 1 sobre 2. n por n más 1 sobre 2. Perfecto. Y por lo cual sabemos que el valor de ese límite es 12.5. Ajá, 25 medios o 12.5. Muy bien. Listo. Gracias. Y entonces la integral que nos estaban dando, la integral de menos 10 a 0 de valor absoluto de x más 5 diferencial de x, ¿vale? ¿Quién me dice? ¿Así? 25. Ok, 25, que sería los 25 medios que nos quedaron de la integral 1 más los 25 medios que nos quedaron de la integral 2, que nos dan esos 25, que ya mencionó su compañero. Muy bien, entonces terminen de copiar y ya pasamos a el siguiente subtema. Entonces vamos a ver propiedades de la integral definida. Tenemos aquí este teorema que dicen sea f y g dos funciones continuas en el intervalo cerrado que va desde a hasta b y se hace un valor de x que pertenece a ese intervalo. Entonces imagínense que el intervalo va de 5 a 20 y c es cualquier valor que esté entre 5 y 20. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces tenemos dos funciones, las cuales son continuas en un intervalo y tenemos dentro de ese intervalo un valor de c, el que sea. Lo importante es que pertenezca al intervalo. Y además tenemos una constante k. Entonces, considerando todo esto, dos funciones, un intervalo, un valor dentro del intervalo y una constante k, entonces estas son las propiedades de la integral definida. La primera propiedad de la integral definida nos dice que la integral definida desde a hasta b de la constante 1 es simplemente la diferencia de los límites de integración b menos a. Y es que la integral definida la interpretamos como el área debajo de una función en un intervalo específico. Entonces, aquí la función que está es un 1, pero obviamente los unos no se escriben cuando multiplican a una expresión. Entonces, este 1 está multiplicando al diferencial de x. Lo que tenemos aquí es la función constante de altura 1. Entonces, es esta función constante de altura 1, o sea, y igual a 1 o f de x igual a 1. Y entonces me están pidiendo que calcule el área debajo de esta función desde x igual a a hasta x igual a b. Y observen que lo que se forma es un rectángulo. ¿Y cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues la base, que se calcularía b menos a, esa es la base, este valor de x menos este otro, por la altura, que es 1. Entonces, por eso simplemente quedó b menos a. Esta es la primera propiedad. ¿Les queda claro? ¿Qué dicen? Entonces, la integral definida de a b de la función constante 1 es simplemente b menos a. Pero esta es la razón. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok. Y bueno, la propiedad 2 está muy relacionada con esta porque dice que la integral definida desde hasta b de una función constante es simplemente la constante por la diferencia de los límites de integración. Entonces, si mi función constante tiene una altura o un valor de 3, entonces el área de este rectángulo será la base, que es b menos a, por la altura, que son 3 unidades en este caso. Y eso es lo que está diciendo esta segunda propiedad. La integral definida desde hasta b de una constante es simplemente la constante por la diferencia de los límites de integración b menos a, en ese orden, b menos a. Ok, bueno. La tercera propiedad nos dice que si tengo a una constante multiplicando a una función dentro del integrando, entonces yo puedo sacar a la constante de la integral definida. Pero esto es importantísimo que les quede claro que la constante debe de estar multiplicando a toda la función. Entonces, si la constante multiplica a toda la función, puedo sacarlo de la integral definida. Y se parece a una propiedad de la notación sigma para representar a una suma también. ¿Se acuerdan que era la suma desde que igual con 1 hasta n de una constante por una función que depende de y? Era igual a la constante por la suma desde que igual con 1 hasta n de la función que depende de y. ¿Sí se acuerdan? Es la misma. Sí. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, les repito la tercera propiedad, que si una constante multiplica a la función en el integrando, puedo sacarla de la integral, no pasa nada.
Ok, entonces tómense un momento para copiar estas tres propiedades y continuamos con las restantes. Nos faltan 4 más, me parece. La cuarta propiedad de la integral definida, recuerden, a la integral definida la interpretamos como el área debajo de una función y por encima del eje X, o bien por encima de la función y por debajo del eje X. Entonces, la cuarta propiedad dice, la integral definida desde A hasta A de f de x diferencial de x vale 0. Y eso, pues es lógico pensarlo porque ¿cuánto vale el ancho? Pues sería A menos A y pues sería 0. Aunque la altura sea 10, 5, 4, 1, ese valor de altura por el ancho que es 0, pues nos va a dar 0. Entonces, cuando los límites de integración sean iguales, no importa quién sea el integrando, la integral definida tomará el valor de 0. Entonces, no importa quién sea mi integrando, cuando los límites de integración sean iguales, el área bajo la curva es 0. Muy bien. Luego, la propiedad 5 dice que la integral definida desde A hasta B de f de x diferencial de x es equivalente a la integral definida desde B hasta A de f de x diferencial de x multiplicada por un signo menos. Entonces, esta propiedad lo que nos está diciendo es que yo puedo cambiar el sentido de los límites de integración. Aquí empecé en A y terminé en B, y aquí empecé en B y terminé en A. ¿Puedo hacer eso? Sí, sí lo puedo hacer, pero tengo que multiplicar a la integral por un signo menos. Porque estaríamos integrando en esta estamos integrando de izquierda a derecha, en esta de derecha a izquierda. Entonces va a ser que nos dé un valor de área negativo y con este signo menos nos arrojará el mismo resultado que obtuvimos aquí. Muy bien, permítanme porque creo que alguien puso un comentario y no sé si es una duda. Entonces la sexta propiedad nos dice que si tenemos la integral definida desde A hasta B de una función f de x más otra función g de x, yo la puedo partir en dos integrales. Una integral para la función f de x y la otra integral para la función g de x. Entonces, fíjense, aquí está. F de x más g de x, su gráfica es esta. Esta es la gráfica de f de x más g de x. Esa es la gráfica de esta suma de funciones. Entonces, el área debajo de esta suma de funciones se puede calcular como el área debajo de f de x, que es esta. Esta es el área debajo de f de x, más el área debajo de g de x, que es toda esta. Entonces, si al área en color naranja le sumo el área en color negro, pues ya me da toda esta área. Eso es lo que está diciendo esta propiedad. El área debajo de una suma de funciones puede calcularse como la suma de áreas debajo de cada una de ellas por separado. Muy bien, entonces tómense un momento igual para copiar estas tres propiedades y ya solamente revisamos las tres últimas para hacer algunos ejercicios donde apliquemos estas propiedades de la integral definida. Grabando. Entonces, la séptima propiedad de la integral definida dice, la integral definida desde A hasta B de f de x diferencial de x. Esta integral definida, esta propiedad lo que nos indica es que el intervalo de integración que va desde A hasta B puede partirse en tantos subintervalos como yo requiera. En este caso solo se partió en dos, considerando a un valor de c perteneciente al intervalo de análisis. Entonces sería la integral definida desde A hasta C, que sería esta, y más la integral definida desde C hasta B. Les decía, donde termine la primera integral debe de comenzar la segunda, porque si no hacemos eso, estaríamos omitiendo una parte del área. Por eso es que debemos de, donde termina la primera, comenzar la segunda. El límite superior de integración de la primera integral debe ser el límite inferior de la segunda integral. Esto es lo que dice esta propiedad. Pero podríamos partirlo en más subintervalos, no sé. Imagínense que aquí elijo otro punto que se llama M, donde M también está perteneciente al intervalo que va desde A hasta B. Entonces me quedaría la integral de A a B de f de x diferencial de x, la puedo reescribir como la integral de A a M de f de x diferencial de x, más la integral de M a C de f de x diferencial de x, más la integral de C a B
de f de x diferencial de x. Y yo puedo hacer tantas particiones como requiera, no importa. Entonces esta propiedad es muy útil, la que me permite partir mi intervalo de integración en n subintervalos, los que yo requiera. En este caso lo partimos en 2 y aquí en 3, pero puede partirse en tantos como yo necesite. Bueno, la octava propiedad indica que si la función f de x es mayor que la función g de x, entonces el área que se encontrará debajo de f de x va a ser mayor al área que se encuentre debajo de g de x. Es lo único que dice esta propiedad. Entonces, me enfoco en esta parte. Si la función f de x es mayor que la función g de x, entonces el área que encuentre debajo de f tiene que ser mayor al área que encuentre debajo de g. Entonces, si esta es mi función f de x y esta de aquí abajo es mi función g de x, observo que f es mayor que g, o sea, que f está tomando valores más grandes que g de x. Por lo tanto, el área que se encuentra debajo de f de x, que es toda esta, va a ser mayor al área que se encuentra solo debajo de g de x, que es esta. Y ya, eso es lo que decía esa propiedad. Y le voy a cambiar, pero ahorita le regreso, no se preocupen, para ver ya la última. Entonces, la última propiedad dice que si la función f de x es positiva, entonces el área y la integral definida desde a hasta b de f de x tiene que ser forzosamente mayor o igual a 0. Entonces, esta propiedad dice, si la función f de x es positiva, o sea que está toda por encima del eje x, la integral definida desde a hasta b forzosamente tiene que ser mayor o igual que 0. Y bueno, ya esas serían las propiedades. Tómense un momento para copiar las tres últimas y hacemos un ejercicio simple de esto. Y ya con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy. Vamos a quedarnos hasta esta diapositiva, nada más. Nos dice, evalúe la integral definida. Entonces, la integral de menos 2 a 1 de la función constante de altura 3, ¿a qué sería igual? Ajá, adelante, Diana, te escuchamos, por favor. Sí, sería igual a 9. Ajá, porque sería 3 por 3 la por- diferencia de los límites de integración, ¿verdad? Ujú. Ok, 3 por 3 es 9. Muy bien, listo. Muchas gracias, Diana. Ahora, Johnny, la integral de 10 a 10 de x cúbica diferencial de x, ¿cuánto vale? 0. 0, muy bien, porque los límites de integración son iguales. Cuando los límites de integración son iguales, el área bajo la curva es 0. Ok, Johnny, muchas gracias. Ahora, ¿quién me dice el resultado del inciso C? Tú, Johnny, adelante. La integral de menos 1 a 1 de raíz de 7 diferencial de Es x. 2 raíz de 7, ¿no? Su respuesta. Raíz de 7, la 2 raíz de función 7. constante por la diferencia de los límites de integración, que como tú bien dices, es 2 veces la raíz de 7. Así, tal cual. Muy bien, muchachos. Entonces, recuerden, las primeras propiedades de la integral definida decían que si en el integrando hay una función constante, entonces el valor de la integral definida simplemente va a ser esa función constante por la diferencia de los límites de integración. El límite superior menos el límite inferior. Por eso 1 menos menos 1 nos quedó este 2 que dijo su compañero Johnny. Y bueno, ya con eso dejamos nuestra sesión de hoy. La próxima clase seguiremos haciendo ejercicios sobre estas propiedades, pero no eran las únicas, hay más. Entonces, la que nos permite partir un intervalo de integración en varios otros subintervalos, etcétera, la que permite cambiar el sentido de los límites de integración, y así esas las vamos a utilizar para resolver ejercicios la próxima clase. Entonces,